Hola y bienvenidos a Revelando el Apocalipsis, el canal de profecía bíblica que llega al corazón de los misterios de la profecía. Mi nombre es Alan Dubray y si obtienes algo de nuestras enseñanzas, recuerda darle like, compartir y suscribirte. Y para que sea más fácil compartir, tenemos 10 canales adicionales de traducción a otros idiomas en la caja de descripción debajo de cada enseñanza. Dicho esto, tenemos algo divertido aquí. Esto trata sobre lo que yo llamo está en tríos. Siempre está en tríos. Y cuando lo veas, no podrás dejar de verlo. Así que si has estado siguiendo por un tiempo, has llegado a entender que la revelación aquí son las diferencias dentro de a quienes se dirigen los evangelios sinópticos, que Lucas se relaciona con el pretribulación, Marcos es medio tribulación, Mateo es post-tribulación, que no es un periodo de 7 años, sino un periodo de 14 años, una pequeña porción llamada arriba, y un gran lugar para mostrar esto es en 2 de Corintios capítulo 12. Así que de entrada, ¿qué es lo que ya estás entendiendo? Si pre, medio y post tribulación son ciertos, ¿has notado cómo se debaten? Discuten cuál es real e incluso dividen iglesias, pero todos pueden mostrar bíblicamente dónde están el pre, medio y post tribulación. La realidad es que todos lo son. ¿Ves? 3 partes: pre, medio, post. Bueno, ¿sabías que la revelación del fin de los días, que son 14 años, sí, son 2 series de 7, pero en el panorama general en realidad son 3 series de 7? Esta porción de arriba es el final. Es la parte final, los últimos días antes de que comiencen los 14 años. Fue un periodo de 7 años, pero era esta preparación que el Espíritu estaba haciendo dentro de la gente para preparar a la novia. Todo se basa en 7 y esta porción final es esa pieza final antes de que todo comience, los 14 años. Así que realmente es un 7, 7, 7. ¿Y cuál es el último? ¿Qué viene después de los 14 años de tribulación o en el panorama general 21 años? El jubileo final, verás, el jubileo es el último 7 por 7. El jubileo es el año 50, ¿verdad? Bueno, los últimos 3 7, de los cuales la tribulación son los 2 últimos, van seguidos por el jubileo, que llamaríamos el año 15, o en el panorama general, el año 22. Una y otra vez, siempre son 7. Y si vas al alfabeto judío, por supuesto son 22 letras. Hay una razón para eso, ¿verdad? El principio y el fin, el Aleph y el Tav. ¿Quién crees que es el principio y el fin? Lo adivinaste, es Jesús, ¿verdad? ¿Durante un periodo de qué? 22 en total, 7, 7, 7 y 1. ¿Sabes qué más es eso? La menorá. En el candelabro inferior hay 7 flores de almendro. En el del medio, 7 flores de almendro. En el de arriba, 7 flores de almendro. Y una más justo en el centro, en el propio candelabro. 7, 7, 7 en tríos. Siempre encuentras esto en tríos. Y eso es lo que vemos aquí en 2 de Corintios, capítulo 12. El primero va en la porción superior y será como un rapto arrebatado al tercer cielo. Esa palabra arrebatado en griego es arpazo, que es la palabra para rapto. Luego tienes el siguiente, que es fue arrebatado, y este es el que va al paraíso. Esa es la gran multitud de la mitad de la tribulación. Y luego, ¿qué tienes? Luego, la tercera vez no es una toma como las 2 primeras. He aquí, por tercera vez estoy listo para ir a vosotros. Este es Pablo, y en lo profético es una imagen de Cristo en el pre, el medio, y luego su regreso post-tribulación. ¿De acuerdo? Siempre en 3. ¿Sabes qué más? Las 3 fiestas del Señor. ¿Sabes que de todas las fiestas del Señor, verdad? Las 7 fiestas del Señor de las que leemos en Levítico capítulo 23, sabes que Deuteronomio 16, sobre el cual hemos enseñado, Deuteronomio 16 nos desglosa las 3 fiestas del año en las que todos los hombres deben presentarse ante el Señor y no se les permite venir con las manos vacías. Mira, en Deuteronomio 16, 16 dice 3 veces para que te hagas una idea.
3 veces al año todos los varones se presentarán delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos, y no se presentarán delante del Señor con las manos vacías. Ahora, también hemos hecho una enseñanza para ti sobre esto. ¿De qué es esto una imagen? Bueno, cuando entiendes que hay un tiempo arriba y luego 14 años de tribulación y después el jubileo final, te darás cuenta, como hemos estado explicando, que la fiesta de las semanas a la que está conectado Enoc es el pretribulación, es un evento de un solo día. Y luego tienes 6 días, los 6 años de los sellos, y en el séptimo día de los panes sin levadura, es decir, 6 días de panes sin levadura, ¿verdad? Que son una imagen de los 6 años de los sellos llamados el pan de aflicción. Y luego, ¿qué sucede? El séptimo día, panes sin levadura, es la asamblea solemne, como en el séptimo año de los sellos es la gran multitud de la mitad de la tribulación. Y luego, ¿qué tienes? Bueno, luego tienes la otra fiesta, que es tabernáculos. Y tabernáculos son los 7 días de tabernáculos, como los 7 años de los juicios de las trompetas. ¿Y cuándo es la asamblea solemne de tabernáculos? No es en el séptimo día como lo fue con los panes sin levadura. Es en el octavo día que se llama el nuevo comienzo, el octavo día de tabernáculos, que es el jubileo final en los años. ¿Ves? Entonces, ¿qué obtienes? 3 fiestas del Señor. ¿Cuál va primero? La fiesta de las semanas de los primeros frutos de la cosecha de trigo, pretribulación. Luego 7 días como 7 años de panes sin levadura. ¿Cuándo es la mitad en ese séptimo año? Lo adivinaste. Está conectado con la Pascua, ¿verdad? En la semana de panes sin levadura, ¿qué hay de los 7 días de tabernáculos como los 7 años de juicios de trompetas? No es un arrebatamiento. Al séptimo día de tabernáculos o séptimo año de trompetas, el Señor vuelve al monte, según Corintios 12. Hubo un rapto en Pentecostés, otro de la gran multitud a mitad de la tribulación, ligado a la Pascua en el séptimo año de sellos. Y en el séptimo año de trompetas, el año 14, el Señor regresa a la tierra. Pero no reúne a su pueblo hasta destruir a los enemigos, declarar el jubileo y congregarlos por su promesa, siempre en grupos de 3. Este pasaje de Deuteronomio 16 es asombroso, es la revelación de la profecía, un capítulo sobre las 3 fiestas del Señor al año en las que no deben presentarse vacíos. Es hermoso. Bueno, mira esto. ¿Qué tal si vamos a los discursos como hemos estado haciendo durante varios meses en los casi 9 años pasados de Ministry Revealed, el canal principal? En el discurso de Lucas es esa porción llamada arriba. Y la venida del Hijo del Hombre en el discurso de Lucas no es el pretribulación, sino que es Él viniendo después de la boda pretribulación de 7 días, cuando viene como el Hijo del Hombre, como el jinete del caballo blanco del primer sello. Lo vemos en Lucas 21, 26, 27. Muchos desfallecerán de terror por lo que viene y luego verán al Hijo del Hombre en una nube. Nota que nube es singular, en Marcos es distinto. Ya hemos desglosado esto. Ves falsos cristos y falsos profetas, cosa que no ves en el de Lucas. Pero en el de Marcos, ahora estamos al final del 6º año de los sellos, que es el momento en que ven al Señor venir, al final del 6º sello. Lo que sucede al final del 6º sello en Apocalipsis 6 es lo mismo de Marcos 13. Dice en el versículo 24, pero en aquellos días, tras esa tribulación, entre sellos y trompetas, las estrellas caerán y los poderes celestiales se conmoverán. Ese es el periodo del 6º sello. Y luego dice, entonces verán al Hijo del Hombre viniendo de nuevo es la palabra pero mira esto, es la palabra en plural, nubes. ¿Por qué? Su venida es no a mitad de la tribulación, sino antes. Destruirá a la bestia y los 10 cuernos. ¿Esto qué es? Es una segunda venida de él. La primera fue después del pretribulación. La segunda ocurre ante la multitud de la mitad de la tribulación. Bastante sorprendente, ¿verdad? Bueno, ¿y qué hay de Mateo 24? Mateo 24, 29 dice,
tras la tribulación de esos días. Esto es después de la tribulación de las trompetas. En el año 14, al volver al Monte de los Olivos, él destruye a todos sus enemigos finales. ¿Y qué dice? Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Bueno, ahora tienes del cielo añadido, pero tienes en y nubes. Parece igual a Marcos, pero no. En Mateo 24 ya no es la palabra en, aunque la versión King James diga en, según la concordancia Strong, la palabra es la 1909. El griego 1909 no es el de Marcos o Lucas y significa en. El Señor viene 40 días como jinete del caballo blanco postboda pretribulación. Viene con el Sión celestial y destruye a la bestia y sus 10 cuernos ante la multitud de media tribulación. Finalmente el Señor regresará al monte de los olivos entre las nubes y todos lo verán. ¿Ves? 3 veces. ¿No es fascinante? Mira esto, te voy a mostrar las 3 veces que acabamos de ver en el discurso de Lucas, el discurso de Marcos y el discurso de Mateo. Revelaron las 3 tribus de las 4 que rodeaban el tabernáculo en el desierto. También hicimos una enseñanza sobre esto. Mira en Números 24, versículos 7 al 9, y él derramará el agua de su cubo, y su descendencia estará en muchas aguas, y su rey será más grande que Agag, y su reino será exaltado. Ese es el primero. Este es él viniendo como la tribu de Rubén, ¿de acuerdo? El hombre del cántaro. En el verso 8, Dios lo sacó de Egipto. Tiene la fuerza de un unicornio, o sea, un buey, y devorará naciones enemigas, quebrará sus huesos y los flechará. Viene como el buey, el Mesías Ben José. Así derrotará a la bestia y los 10 cuernos al fin del 6º año de los sellos. El versículo 9 dice, se agazapó y se echó como un león. ¿Quién lo despertará? Bendito el que te bendiga y maldito el que te maldiga. Es el regreso del Señor al monte de los olivos, viniendo como león de la tribu de Judá. Tribus del desierto. Rubén lidera el sur, se asocia al hombre y al agua. Aquí el Señor viene como hijo del hombre 40 días tras la boda pretribulación en Lucas. Efraín es la tribu principal, el buey o novillo. Él destruye a los enemigos al fin del 6º año, según Marcos. Luego, en Mateo, el Señor vuelve al monte de los olivos como el león de Judá. ¿Sabes por qué él no es la porción del águila? Porque la porción del águila representa a Adán, la serpiente, quien es echado fuera cuando Satanás es arrojado a la mitad de las trompetas entre el tiempo del buey y el león. Es absolutamente fantástico. Ahora mira esto. ¿Sabes que el enemigo tiene 3 y nos han dicho que solo son 2? No es así. En Apocalipsis 16:13 dice, y vi salir de la boca del dragón 3 espíritus inmundos como ranas, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta. Eso significa que hay 3 de ellos, igual que Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Lo vemos aquí mismo en Génesis 1, versículos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién es el principio? Jesús lo es. ¿Y quién hizo la creación? Jesús la hizo. ¿Quién es el principio? Él la creó para Dios el Padre, quien se la dio para crearla. Dice, la tierra era caos y vacío, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios planeaba sobre las aguas. ¿Qué? El Espíritu de Dios. Así, Cristo es el principio. Tienes a Dios el Padre, quien creó todo en Cristo. Tienes al Espíritu de Dios. Bueno, ¿qué más tienes en esta historia de la creación? Tienes el Espíritu, tienes la luz, y en Génesis 2 tienes la carne. Primero el Espíritu, ese es el grupo de Lucas. Marcos es el grupo de la luz, la gran multitud de la mitad de la tribulación. Mateo es el post-tribulación, el regreso del Señor con los pies en la tierra, y esa es la parte de la carne. Lo vemos todo registrado en Juan capítulo 1, confirmando la historia en Génesis. El principio es la palabra. Fue cuando todo era espíritu. Luego fue hecho luz, y después en el versículo 14, la luz, el espíritu, fue hecho carne.
oro para que esto te bendiga. Es